decente. Y es un crecimiento que además de eso se basa en el endeudamiento público. Entonces es un crecimiento artificial. Tenemos que transformarlo en un modelo de desarrollo productivo orientado al bienestar y a la prosperidad colectiva. Miguel Franjul, director del Listín Diario. Moreno, esta calamidad mundial ha puesto de manifiesto el sentido creativo de los humanos para sobrevivir. Los más elocuentes han sido, por ejemplo, la realización del teletrabajo, el uso de tecnologías para poder seguir manteniendo las economías a una velocidad aceptable, la transformación de algunos modelos de producción en sentido general. Es decir, que estamos viendo cómo de repente la tecnología va imponiendo sus propias reglas. ¿Qué visión tienen ustedes acerca de esta revolución que ya está presente entre nosotros? Bueno, eso es una realidad y los hechos no se discuten, se aceptan. Hoy día no podemos prácticamente desenvolvernos casi en ningún área sin estar auxiliado de toda esta tecnología de la información y la comunicación. Y eso ha impactado no solo el trabajo, sino hasta la vida familiar. Ya es muy común, y sobre todo en medio de la pandemia, que las reuniones familiares se hagan por Zoom. Entonces, en vez de viajar, entonces nos metemos en la plataforma y nos hemos acostumbrado de una manera tal que precisamente en el fin de semana tenía una conversación, Aura y mis hijos y yo, y entonces a nosotros, después que ellos viven fuera y cuando terminamos, nos dio a los dos la impresión de que habíamos tenido una reunión familiar, pero no nos habíamos tocado. Entonces, eso es algo que se ha impuesto claro, ya en las relaciones, en la dinámica de la sociedad. Nosotros tenemos que incorporarla, sobre todo en un área en que tenemos mucho atraso, que es en la educación. Una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia es que el sistema educativo hay inequidad, porque hubo un porcentaje de estudiantes que por tener acceso a una educación de calidad, fruto del esfuerzo de sus padres, que lo han llevado a un colegio, etcétera, pudieron completar su año escolar. Pero en la educación pública, el 4% que ha sido mal invertido y que ha habido mucha corrupción, porque los PLDistas, todo lo que tocan lo corrompen, y también corrompieron esa demanda justa del 4%, resulta que no crearon la plataforma digital. Y no es que la plataforma digital viene después de la pandemia. La plataforma digital era algo que ya estaba en la educación, porque muestra de eso es que muchos colegios ya la tenían antes de la pandemia y lo que hicieron fue aprovecharla durante la pandemia. Entonces, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y que planteamos desde Alianza País, el poder crear plataformas digitales que permitan que nuestros estudiantes en la educación pública puedan beneficiarse de todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Bien, el director del periódico El Día, José Monegro. Doctor Guillermo Moreno, tenemos el siguiente panorama. Se estima que tendremos al final de este año un déficit fiscal que podría estar rondando entre un 7 y un 9% del Producto Interno Bruto, un desempleo creciente ya al corte. Ya se han formalizado 150,000 despidos y todavía no ha terminado la fase de subsidio a los salarios y el programa fase 2 de suspensiones de empleos. Se está planteando que para dinamizar la economía, países como República Dominicana van a tener que recurrir al endeudamiento externo, obteniendo recursos frescos. Usted se ha manifestado contrario al endeudamiento externo. Uno de los pilares de la economía de la República Dominicana, el turismo. En abril cayó un 97% de la actividad turística a nivel mundial. En el mes siguiente cayó alrededor de un 55%. Se estima que tomará por lo menos un año que el turismo dominicano llegue a lo que era el 2018.
una caída de la productividad y de la producción. Con ese panorama, ¿cuáles son las medidas puntuales que tomaría o recomienda Guillermo Moreno adoptar para dinamizar la economía, que nosotros volvamos a ser la economía pujante que éramos en el 2018-2019? Bueno, la realidad es que esa no es una meta a corto plazo, lamentablemente. Tenemos que ser realistas, sino que es una meta que podremos lograr a mediano plazo, si adoptamos las medidas adecuadas. Entre esas medidas adecuadas está el nosotros poder ponernos de cara a la economía dominicana e impulsar lo que son nuestras ventajas comparativas, nuestros propios recursos. Es decir, nosotros sabemos que el turismo tomará su tiempo reactivarse. No es que lo debemos descuidar, tenemos que tomar una serie de medidas para reactivar el turismo e incluso lograr su crecimiento. Los más optimistas dicen que el turismo volverá a crecer en el 2022 y que el 2021 será un año de sostenibilidad. Entonces, eso es a mediano plazo. Ahora, nosotros tenemos una serie de recursos, como es nuestra agropecuaria, como son el impulso de las MIPYMES, como es el tema de la agroindustria, que nosotros en el impulso de la producción de esas áreas tenemos lo básico, y en ese sentido tendremos que abocarnos a afincarnos en esa producción nacional. Eso tiene que combinarse con otros factores. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que hacer una reestructuración del presupuesto. Nosotros no podemos seguir con un presupuesto que tiene unos niveles de gastos deficitarios que son alarmantes. Es decir, nosotros tenemos un déficit fiscal acumulado año tras año, que no es más que el reflejo de que gastamos mucho más de lo que producimos. Y nosotros necesitamos entonces achicar esos gastos, asincerarlo a nuestra realidad y poder entonces identificar cuáles son las áreas en las que tenemos que dar prioridad. Inversiones públicas que impacten el bienestar de la gente, la agropecuaria, la agroindustria, las MIPYMES, que son la principal generadora de empleo, esas MIPYMES. Entonces, esas son las áreas en las cuales nosotros tendremos que abocarnos para la reactivación económica, en lo que vamos aplicando estrategias frente al turismo, frente a la inversión extranjera y a las otras áreas que han sido tradicionales en el país. Es probable que tengamos que buscar, sobre todo en la banca multilateral, algún tipo de financiamiento. Nosotros preferimos la banca multilateral. Nelson Marrero, subdirector de hoy. Usted plantea el cambio de modelo como un objetivo que pudiera obtenerse en un término de gobierno, lo cual sería imposible por la profundidad que conllevaría. Mientras tanto, lo que tenemos de inmediato es el efecto de la pandemia, que casi nos presagia con toda seguridad que muchas unidades de producción y de negocios de pequeño y mediano tamaño y bajo capital probablemente no volverán a la actividad. Y el sector económico elevado y de recursos industriales vuelve a la actividad con unas prioridades de reducción de costos que se va a alimentar seguramente mucho en la carencia del uso del recurso humano, de la mano de obra humana. Se supone que un presidente o candidato presidencial debe tener un plan de corto plazo para aliviar y para resolver los problemas de la desigualdad en lo que cambiamos de modelo. ¿Qué usted piensa? Sí, yo estoy consciente que el cambio de modelo no es un decreto, sino que es un proceso. Pero un camino
de 100 kilómetros empieza con un paso, con 2 pasos, con 3 pasos. Lo importante es ir en la dirección correcta. El problema aquí en el cambio del modelo no es la rapidez, es que vayamos en la dirección correcta. Lo importante es que hagamos conciencia que no íbamos en el camino correcto, que estábamos impulsando un modelo económico que no produce ni bienestar ni prosperidad colectivo, que no garantiza derechos económicos y sociales a la sociedad, que concentra la riqueza y que por tanto es injusto, un modelo injusto, que es un modelo que además estaba anclado en factores externos y que descuidó la producción interna, la riqueza interna, la producción de riqueza a partir de nuestros propios recursos. Entonces, lo importante ahora es que desde la dirección del Estado nosotros enfilemos el barco hacia el puerto correcto. Será cuestión de muchos factores que no podemos determinar con qué velocidad llegamos a ese puerto. Lo importante es que tengamos la carta de ruta correcta. Y esa carta de ruta no puede estar basada en déficit fiscal, no puede estar basada en la corrupción, en la falta de institucionalidad, no puede estar basada en el endeudamiento público, no puede estar basada en un modelo que no crea empleo decente y que es capaz de exhibir un crecimiento económico con un 60% de trabajo informal y con salarios de hambre que representan una tercera parte de la canasta básica familiar. Entonces, ese modelo hacia el que tenemos que empujar este país, si de algo sabemos es que no puede ser el que hemos tenido hasta ahora. Y la pandemia nos brinda una oportunidad, porque la pandemia, precisamente como ha eclipsado todos esos factores externos, ahora nos obliga a nosotros a tener que hacer acopio de nuestros propios recursos, nos obliga a tener que mirar hacia adentro, cómo nosotros a partir de nuestros propios recursos sacamos este país hacia adelante, porque ya ahora no podemos depender del turismo, o no podemos depender solo de las remesas, porque la pandemia es mundial, y en ese sentido, hoy día podemos convertir la pandemia, si enfilamos en la dirección correcta, en una gran oportunidad para hacer los cambios y las transformaciones que necesitamos. La próxima pregunta la va a formular Javier Cabreja, del programa El Día. La República Dominicana existe o tiene un déficit habitacional de alrededor de 1.400.000 viviendas, al cual se añade más o menos 30 a 35.000 viviendas al año. Me gustaría saber cuáles serían las políticas que en esta materia desde un gobierno usted llevaría a cabo y sobre todo cómo financiar esta política, más allá de una propuesta general de dónde podrían salir recursos para enfrentar un problema que está afectando a sectores excluidos en nuestro país. Lo común ante esa pregunta, la respuesta común ante esa pregunta es decir, yo voy a construir 600.000 casas, 700.000 casas. Y eso no es más que demagogia de la mayoría de los políticos que hacen ese tipo de planteamiento. Nosotros sí creemos que es un derecho de la familia una vivienda digna. Y nosotros creemos que en la medida en que logremos controles sobre el gasto público, podremos dedicar una parte sustantiva de los ingresos que tiene el Estado para impulsar la dignificación de la vivienda. Y creemos que aunque haya planes y alianzas público-privadas, que es una alternativa para impulsar planes de vivienda de sectores medios, profesionales, etcétera, tal vez la mayor urgencia que nosotros tenemos es la de dignificación de los lugares y las viviendas donde vive ya la gente.
sacar primero todo lo que son esas viviendas que están en áreas de alto riesgo y intervenir en nuestros barrios para mejorar como una política pública las condiciones de la vivienda donde vive la gente. Primero, eliminar el piso de tierra, eliminar el techo de cartón, eliminar las paredes de hojalata hechas con latas, crear condiciones sanitarias en eso de acceso al agua potable, acceso también, muchas veces un callejón asfaltado o un callejón construido le facilita la vida no solamente a los que viven en esa casa, en ese lugar, sino a sus hijos. Hay que ver las dificultades, cuando uno va a uno de esos un barrio marginado, las dificultades que tienen los propios que viven en la casa para acceder a ellas. Es decir, nosotros creemos mucho en que tenemos que dignificar las viviendas y que tenemos que hacerlo de manera masiva, y eso implica entonces intervenir en esos barrios y en esas comunidades para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en que tienen. Germán Marte, de la Nota Diferente. Doctor, sin energía no es posible un desarrollo. En República Dominicana se nos vendió el modelo de las plantas de Punta Catalina perdón, como la panacea, la solución definitiva. Los apagones recientes demuestran que no es así. ¿Cuál sería su plan en el sector energético para resolver definitivamente eso y para abaratar los costos de la energía en la República Dominicana? Bueno, la Punta Catalina es una realidad, está construida y aporta un porcentaje importante, y lo más importante es que es propiedad del Estado. Nosotros con Punta Catalina, en primer lugar, que es, digamos, ahora mismo una fuente importante en manos del Estado, no somos partidarios de venderla, sino de que la retenga el Estado para que el Estado pueda tener un papel de rectoría en el tema energético y ejercer una rectoría y una presión para que no se especule con el precio de la energía. En segundo lugar, nosotros quisiéramos convertir la planta de Punta Catalina a gas, porque el pasivo ambiental que supone Punta Catalina ya lo estamos viendo cuando vemos la cantidad, el cúmulo de ceniza con apenas unos cuantos meses que se están acumulando, y todo lo que eso va a impactar en la salud y en la producción de esa zona. Y en tercer lugar, en el caso particular, dado que usted ha tocado ese tema, a nosotros nos gustaría reinvestigar a Punta Catalina desde la licitación, porque es un expediente que está abierto, no ha sido juzgado. Entonces nos gustaría investigar eso, esa planta, cómo fue su licitación, su construcción, si hubo sobrevaluación, porque podríamos encontrarnos cuestiones interesantes en esa dimensión. Y pienso que todo esto va a tener indudablemente un impacto en el tema energético. Nosotros tenemos que lograr la producción de energía a un bajo costo que sea competitivo a nivel regional. Nosotros somos parte de tratados de libre comercio con países de Centroamérica, países que tienen una energía a un costo mucho más bajo que el nuestro. Y creo que el Estado tiene que emplearse para lograr abaratar el costo de la energía, para que nuestros productores puedan ser competitivos en el uso de la energía. Creemos también que tenemos que aspirar, y es una de las cuestiones que está planteada en nuestro programa de gobierno, la electrificación total del país. Hoy día, así como no podemos prescindir de la tecnología de la información y la comunicación, tampoco hoy día podemos prescindir de que electrificar todo el país, comunidades, barrios, todo el territorio nacional. Jacqueline Morel, de Telematutino 11, para cerrar esta ronda. Doctor Moreno, por lo que usted ha expuesto y también por las inquietudes de los demás compañeros del panel, estamos todos de acuerdo de que la situación económica de la República Dominicana
era particularmente difícil antes de que se produjera la crisis de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, y en la República Dominicana esto ha venido a incrementar ya la cuestionada situación económica del país. Por mucho tiempo se ha hablado de que tenemos una baja presión tributaria. Algunos analistas entienden de que esa presión tributaria, si bien es cierto, es baja, también tenemos una mala calidad del gasto, y que esto pues hace un poco difícil afrontar en la sociedad y en todos los actores involucrados una posible reforma fiscal o un pacto fiscal. En medio de este panorama, doctor, donde se han caído las recaudaciones, donde las recaudaciones del gobierno y donde la actividad económica, la reactivación de la misma es retadora para cualquier gobierno de cualquier país del mundo, ¿cómo hacer eso con los recursos que tenemos? O si usted le daría seguimiento y calor a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y abocarnos a un pacto fiscal. Bueno, el pacto fiscal fue una de las tareas olvidadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nada más se pudo firmar el pacto educativo, tampoco se firmó el pacto energético. Esas son una de esas tantas leyes que son papeles para estos gobiernos. De lo que se trata es de elaborar la ley, levantarla, hacer un acto grande, muchas cámaras, luces y ningún impacto. La verdad es que tenemos un tema serio en materia tributaria, porque parecería suicida que a alguien se le ocurra ahora aumentar los impuestos, cuando es todo lo contrario. Ahora lo que se está requiriendo es ver cómo se aligeran las cargas para poder reactivar la economía. Pero de lo que no hay duda es de que tiene que haber una reestructuración del gasto público. Nosotros tenemos déficits tan graves porque lo que tenemos es un gasto público supernumerario y en improductivo, en instituciones sin funciones o con funciones duplicadas, y solamente la tenemos para mantener botellas ahí. Tenemos funcionarios con salarios obscenos para una realidad como la de la República Dominicana. Y si nos vamos a los organismos descentralizados, entonces nos encontramos con salarios excesivos, muchas veces por asistir a una reunión cada 2 o 3 meses. Es decir, nosotros tenemos que producir como primera medida una reestructuración del gasto público que avance a mejorar la calidad del gasto. Y luego nosotros tenemos que a mediano plazo plantearnos seriamente un pacto fiscal, porque tenemos que cambiar este sistema tributario que es regresivo, que es injusto, que es inequitativo, para un pacto fiscal que oriente el pago de los impuestos hacia un sistema que sea progresivo y que paguen más los que tienen más. No puede ser que siga descansando toda la carga tributaria en los sectores, en las clases medias y en los sectores populares, con ese sistema indirecto de pago de impuestos. Pero eso tendrá que hacerse a mediano plazo, porque ahora tendremos que, sobre todo, concentrarnos en la mejoría de la calidad del gasto público, que es realmente bochornoso. Cuando regresemos, un tema